Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto desde radiarte.com, programa Charlemos un rato. Bueno, hoy nos encontramos con nuestro querido editor, periodista y autor del libro Camino al Golpe de Estado. Así es. Federico Leitch. Un gustazo estar acá. Bienvenido. Por fin se dio. Por fin, porque después de esta tanto... invitación estaba pendiente hace rato. Sí. Pero se dio. Se dio. Bueno, contanos un poco el libro, porque yo cuando fui, estábamos juntos en la radio y después nos fuimos corriendo ahí al Ateneo y le pude agarrar. Ahí cuando... Sí, estaba terminando. Sobre el final. Entonces como que me quedé pendiente de eso y creo que la gente también le gustaría saber. Bueno, como sabemos, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y sabemos también, lo hemos visto, hemos leído, han corrido ríos de tinta en torno al tema del golpe de Estado. Eso no implica necesariamente que esté todo dicho. Creo que hay visiones y hay elementos que todavía están fuera del análisis de la historiografía, que se ha hecho profusa historiografía que se ha escrito desde el 85, que volvió la democracia a la fecha. Y yo quería, como editor, mi intención era contemplar algunas visiones que pudieran de alguna manera poner en tela de juicio lo que es el relato oficial y oficioso que se ha escrito, que se ha instaurado sobre el tema del golpe de Estado. Entonces, el objetivo del trabajo era, desde 5 miradas de 5 autores, que son Mercedes Vigil, Diego Andrés Díaz, Roque García, Álvaro Díaz de Medina y Rodolfo Patoruso, desde estas 5 visiones que son polifónicas, si quieres, son distintas visiones del mundo, no son necesariamente coincidentes, pero sí todas tienen un componente de controversia, si se quiere, son miradas controversiales. Mira, centrar el objetivo del trabajo en lo que es el proceso que desemboca en el golpe de Estado de 1973. No en el proceso propiamente dicho, ni en la dictadura militar que va de 1973 al 86 al 84, sino en este periodo previo al golpe y tratar de entender desde distintos puntos de vista qué fue lo que pasó, qué fue lo que determinó este golpe de Estado. Entonces, desde la mirada de las letras, en el caso de Mercedes Vigil, ella se centra en la generación del 45, anterior a la generación del 60, predecesora de la generación sesentista de Galeano, Perenetti y toda la generación de escritores que tuvieron su actividad en ese periodo de los 70 y 60, y se centra en la generación anterior y en cómo esa generación influye en estos otros autores y en la historiografía que en ese momento se estaba produciendo, y en lo que era la cultura, la comunicación, los semanarios, los diarios, la prensa. Iba a decir que hubo, de lo que dice cada uno, hay un tipo de manipulación. ¿Decís que hay un tipo de manipulación en los hechos, un acontecimiento? Sí, o de realidad. Que no necesariamente es una obra de una manipulación explícita, pero sí considero que han habido omisiones grandes, que es una forma de manipular, de alguna manera, la historia reciente. Y por eso mismo me parecía que la idea era incluirla. Entonces, está esa visión de Mercedes, está la visión
de Roque García, que es militar. Entonces, es un militar, digamos, joven, que no, cuando se dio el golpe de Estado, como que tenía 3, 4 años, ¿no? Pero que desde Claro, sí, vos decís desde sus padres lo vivió. desde su, no, desde su visión militar, ¿no? Desde su visión No. como militar, hoy cómo mira ese proceso. Está Diego de Díaz, que es historiador y que se dedica a analizar justamente la historiografía del momento, qué era lo que se escribía, cómo se entendía la historia, cómo se explicaba la historia en ese momento. Entonces tenemos el análisis, o sea, él analiza autores como Lucía Sala de Turón, que son pertenecientes al Partido Comunista de Uruguay y que escribían libros en el momento sobre Artigas revolucionario, Artigas comunista, como quien dice, un Artigas que era comunista en la banda oriental 50 años antes de que existiera Marx. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, ahora de Medina también se encarga de hacer un análisis de ese periodo, con una mirada más mordaz y más centrada en lo que son los aspectos políticos de la clase política, que tuvo una cuota de responsabilidad muy grande en lo que fue el golpe. Y Rodolfo Fattoruso, que analiza el proceso desde la Guerra Fría y de lo que sucedía en el mundo en ese momento. Entonces, bueno, todas esas 5 visiones conforman 5 capítulos que le dan al libro, digamos, un carácter más, si se quiere, de múltiples enfoques, de distintas áreas, y dejando por lo pronto entrever que existen sí todavía elementos varios para analizar y analizar en profundidad sobre ese tema. Bien, y lo que te decía antes de empezar el programa era cómo cuando lo presentaron, cuando llegó a manos de políticos, cómo lo vieron ellos o cómo si hubo repercusión. No es un libro bien recibido, ¿No? ni por los medios de comunicación en Uruguay, que están absolutamente imbuidos en lo que es la lógica de la hegemonía cultural de la izquierda, es decir, en el relato único de lo que sucedió en el proceso anterior al golpe, durante el golpe y después, y tampoco por la clase política, pero no estoy hablando de la clase política, estoy hablando de la clase política toda, porque hay una cuestión aquí que también se da la mano con este relato que la izquierda ha elaborado, y que tiene que ver con esa visión de que, bueno, unos militares malos, malísimos, se les ocurrió por allá por 1972 empezar a conspirar contra la democracia y dar un golpe. Y eso es una visión que es maniquea, es absolutamente falta de rigor, pero es funcional a los políticos, porque los políticos tuvieron una cuota muy grande de responsabilidad de lo que fue ese proceso y de alguna manera les es funcional el relato de la izquierda. Es decir, resulta útil que la izquierda enfoque y cargue su batería sobre estos militares malísimos que tuvieron la perversa idea de dar un golpe de Estado porque se les antojó. Entonces, de alguna manera la izquierda expía sus culpas, los políticos también lo hacen, todos contentos, los medios de comunicación amplifican ese mensaje como si fuese una verdad universal. Ahora lo vamos a ver en junio del 73, en junio del 2023, cuando se cumplan los 50 años, vamos a prender la tele ese día, el 27 de junio, vamos a ver que en el informativo va a haber un montón de homenajes en el Palacio Legislativo, en PIT-CNT, en todos los políticos, y más o menos todos van a coincidir. Blanca Rodríguez va a decir lo mismo que dice el de Aldo Silva, y Aldo Silva va a decir lo mismo que dice, no sé quién, que están en 4 horas, pero digo, todas las miradas coinciden en una misma visión que se ha instalado en torno a este tema, y es básicamente la idea de que el tema se trató de unos guerrilleros románticos que quisieron hacer la revolución a partir del 60, y unos militares malos, fascistas, muy malos, que llegaron y que después que derrotaron a la guerrilla
te agarraron viendo la camiseta y dijeron, nos quedamos. Eso es más o menos la visión unívoca y maniquea que se ha escrito y sobre el eje sobre el que se ha analizado este proceso, que tiene muchísimas más aristas y que tiene un montón, determina un montón de responsabilidades de muchos actores políticos, tanto de la izquierda como de la no izquierda, o la derecha, si querés, de actores sindicales, por supuesto, que apoyaron explícitamente el golpe de Estado de febrero, siempre es bueno recordarlo, tanto el Partido Comunista como la CNT en su momento, cuando salieron los comunicados 4 y 7 en febrero de 1953, apoyaron explícitamente el golpe de Estado en la medida que creían que ese golpe de Estado iba a ser un golpe de Estado de tipo peruanista, de izquierda, y que era que iba a servir a sus intereses. Y también, insisto, la mirada de los medios de comunicación, de la cultura de Uruguay, que también en ese momento hizo mucho daño en el proceso, en el tejido social y en el proceso que desembocó en ese golpe, y tiene una cuota de responsabilidad muy grande. Así que no te llamaron de ningún lado para ir a hablar sobre el libro. Me llamaron de los medios donde tengo amigos, los pocos amigos que me quedan, me llamaron, pero no, digamos que el libro no fue... Sí, lo que esperaban, capaz. No fue lo que esperábamos, no, fue lo que esperábamos. Sí. Yo hace muchos años, que los libros que escribí hace 2 años atrás, escribí un libro que se llamaba Hegemonía y que trataba temas tanto históricos, de la historia reciente, como del proceso cultural, del deterioro cultural que ha sufrido el Uruguay en estos 50 años, como el proceso de lo que fue la pandemia, abarcaba distintas áreas, y por supuesto que ese tema no fue. También edité un libro sobre la pandemia en Uruguay, lo que fue la historia de la pandemia en Uruguay de estos 3 años, y por supuesto que nadie llamó a nadie. Es decir, yo estoy más que acostumbrado a que a mí me ninguneen. Pero yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, vos y un grupo de gente hicieron todo lo posible para que la gente más o menos se diera cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, y gracias a un movimiento, hubo cambios. No fueron los cambios que se quisieran, pero hubieron cambios. La gente tuvo conciencia del tapabocas, tuvo, ¿no?, el tema de las vacunas, todo eso. Sí, repercutió sobre hubo mucha gente que trabajó en ese sentido, por suerte tomó conciencia. Y bueno, pero eso se debe a las redes sociales, al trabajo boca a boca, al trabajo insisto, de mucha gente que se animó a hablar en ese momento, porque en ese momento, no te olvides que decir algo en contra de eso significaba que te atacaran de todos los frentes, porque ahí ya no era el tema de que te atacaban a la izquierda, ahí te atacaban de todos lados. Las focas oficialistas, lacayistas, pensaban que, como estabas diciendo, eso eras un terrorista que querías hacer quedar a Salinas como un asesino serial, que querías hacerle un boicot al gobierno, porque no querías inocularte ni inocular a tus hijos con una sustancia experimental que nunca jamás se supo que es verdadera. Entonces, vamos a entendernos. Hoy, los hechos, 2 años y medio después, nos dan absolutamente la razón. Todos los países que tomaron estas medidas han hecho una culpa, en algún sentido, los países serios, democracias serias. No estoy hablando de Argentina, ni de Brasil, ni de estas repúblicas donde vivimos. Pero en un gobierno como el que nosotros tenemos, que esperábamos que fuera un gobierno republicano, democrático, no ha hecho ni una sola autocrítica en relación a las bestialidades que sucedieron durante ese periodo, que yo no dudo
en denominar dictadura sanitaria. Pero bueno, ese es otro tema, creo que no Sí, vamos a hablar de eso. sí. Hablamos de lo que quieras. Sí, charlemos un rato, charlemos de lo que Hablemos de quieras. lo que quieras. ¿Ah? Así que, pero sí hubo repercusión y yo me acuerdo, porque bueno, parece que fue ayer, pero pasó tiempo, pasó muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Pero hay gente que ha tomado conciencia de otras cosas. Por suerte sí. A instancias de mucha gente que se sacrificó, que perdió mucho, no solamente trabajos, no solamente a nivel social, sino a nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel de gente que se sacrificó en su vida, hizo un esfuerzo y soportó las críticas, los insultos, la denigración. A mí en el diario El País la ridiculizaron. La gente del diario El País intentó ridiculizarme por decir que el tapabocas no tenía ningún tipo. Es verdad, y lo intentaron hacer. Las redes sociales, los medios de comunicación conspiraron todos juntos para armar este gran negocio que fue la pandemia. Sí, acá dice El País publicó. Federico Leitch cree que los tapabocas no son más que un trapo de porquería que no sirven para nada. ¿Eso qué fecha es? Y esto lo dice acá. A ver si bueno, no sé, pero fue creo que 2020. Fue 2020, ponele. Y hoy, por supuesto que se sabe, ya es sabido que los tapabocas no tienen ninguna utilidad frente a un virus. Es decir, los tapabocas no se utilizan para virus. Los virus es como querer atajar una bolita con una red de fútbol. ¿Entendés? No tiene ningún sentido. Pero, a ver, hay gente que usa tapabocas, que no está mal, es respetable todo. Pero el tapabocas, por lo menos cámbiatelo. No puedes usar un tapabocas que tiene una cantidad de gérmenes que está todo sucio. Pasan todo el día con el tapabocas. Entonces, hay gente para todo, sí, por supuesto. Entonces, bueno. Sí. Pero se hizo ese daño, que es un daño psicológico, que se infligió sobre la población, terrorismo mediático, terrorismo vamos a decir lo que es. Hay gente que tiene miedo de morir. Entonces, todos tenemos miedo de morir. Bueno, yo no tengo miedo. Yo no. Si bueno, me llega, me llega. Me parece bárbaro. Yo creo que lo natural, que está bien, es una generalización. Sí. Pero la gente en general quiere vivir, como decía Sonsoy. La gente quiere vivir, la verdad, que esa frase. Porque hay gente que está viva, pero no vive, sí, está como, ¿sabes? Por supuesto. Entonces digo. Es la mayoría, creo, pero casi todas esas gentes que están muertos en vida, encerrados en sus apartamentos, mirando la televisión y lo que les dice el informativo, que tienen una vida de mierda, quieren aferrarse a esa vida de mierda y no se quieren morir, aunque vivan como ratas, quieren vivir. Y eso es parte del espíritu humano, es decir, el hombre, el ser humano está hecho para sobrevivir, para perdurar, no para entregarse a la muerte. Entonces, ese temor intrínseco, que es viejo como el mundo, al menos en la civilización occidental, vamos a entender, porque sí hay países, hay regiones del mundo, hay religiones enteras del mundo donde la muerte tiene otro grado de aceptación y hay otra filosofía con respecto a lo que es la vida y la muerte. Pero en Occidente la gente quiere vivir y la gente en general es muy manipulable. Y los medios de comunicación, el gobierno, el Estado, toda la clase dirigente, toda la clase política, porque yo no estoy hablando solamente del gobierno, no estoy hablando solamente de la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, de Salinas, no estoy hablando solamente de la responsabilidad del presidente de la República. Acá no hubo una sola voz que se alzara en el Parlamento durante ese periodo de tiempo. Ahora hay algunos que muy... están queriendo acomodar el cuerpo, pero yo tengo el recuerdo de que el único que se expuso
y lo hizo de mala manera, a mi entender eso personal, fue César Vega, el diputado, en el Parlamento, en el ámbito parlamentario. Después, era incluso los diputados que integran el cuerpo parlamentario que no se vacunaron por una cuestión filosófica, lo hicieron en silencio y sin levantar la perdiz, como el caso de ese Capicera, que Sí. al final. Es verdad que lo dijeron, sí. Lo dijeron, pero sin levantar la perdiz. Lo dijeron hace poco. Hace poco. Sí. Ninguna voz se alzó en ese momento frente a lo que fue un atropello institucional, un atropello a las libertades individuales como yo nunca vi en mi vida. Yo viví la dictadura militar de niño, ¿no? Pero esto fue tremendo y además involucraba un tema de salud pública. La inoculación de niños y la promoción de la inoculación de niños por parte del Estado uruguayo es responsabilidad política del Poder Ejecutivo en primer caso. Yo eso se lo dije al presidente. Se lo dije al caso. Y creo que Y esa responsabilidad va a recaer sobre él en algún momento, porque fue un error garrafal. No solamente que fue un error en el que podrían haber incurrido, quizás, no se ocurrió, pero el error fue pretender que esa era la verdad, que esa era la forma. La solución, no sé. Y en el nombre de la ciencia, con fantasmas como Moratorio y todos estos delincuentes que formaron parte de una manga de delincuentes, todos pagos por farmacéuticas, todos trabajando para Pfizer, para BioNTech, para distintas empresas multinacionales. Y lo de ahora. ¿Ah? Esta manga de delincuentes son los responsables de haber asesorado al presidente, son los delincuentes. ¿Ah? Y la inoculación de niños que se llevó a cabo de manera, aunque a mí me digan, a mí no me vengan a decir ahora que no fue obligatoria la vacunación, acá la gente se obligó a vacunar, acá la gente en el sector privado, y en el sector público, en las Fuerzas Armadas, hubo una presión brutal para que la gente se vacunara. Entonces, vamos a no mentirnos. Presión psicológica y económica. Económica y laboral. Sí. No puede laburar. Entonces, y el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada, no intervino absolutamente nada. Hubo intervenciones puntuales de abogados como Sartú, porque ni siquiera, claro, esto a nivel médico, a nivel científico, a nivel profesional, la gente no se jugó por nada. La gente que se jugó fue contada con los dedos de la mano. Estoy hablando en 2020, éramos 10 los que estábamos jóvenes. Éramos 10 los que hablábamos, estábamos en Matricó. Después, por suerte, eso se fue ampliando. Y se logró que cuando el juez Recarey tomó esas medidas cautelares en torno a la vacunación infantil, ya había en la opinión pública, aunque los medios de comunicación quisieran desestimarlo, había una conciencia bastante grande de que estas vacunas no eran en absoluto necesarias, sino que eran en una medida nocivas. Hoy creo que hay un consenso en torno a esto, a nivel científico mundial, pero los medios de comunicación que promovieron, que nos apuntaron con un dedo, que nos satanizaron, que nos trataron de delincuentes, de reos, de conspiranoicos, de brutos, callan para no quedar en la vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que son? Los sinvergüenzas. Y bueno, esos son los medios de comunicación en Uruguay, y por eso mismo es que, como te dije al principio, yo, la verdad, creo que cumplí 49 años ahora en marzo, tengo 26 años de laburo en periodismo, creo que el ciclo está cumplido, yo me quiero dedicar a otra cosa, lejos de la gente, lejos de, no solamente de los medios de comunicación, que no los leo, no solamente lejos de las redes, que las cerré, sino lejos de la gente, lejos de la ciudad y lejos de la gente. Sinceramente, estoy hastiado de vivir en sociedad, de vivir en Montevideo, de tener que saludar a un vecino que hace
2 años me miraba salir con tapabocas y si hubiera tenido el derecho a pegarme un tiro, me lo pegaba porque pensaba que era un asesino. Entonces, yo sinceramente, hay un antes y un después de la pandemia para con lo que es la gente. Con mi familia, con mis amigos más cercanos y con la gente en general. A mí me quebró al medio y tomé decisiones en función de eso. Sí, fue como una... Un parteaguas. Sí. Pero estuvo bueno porque uno vio las dos caras de la moneda. Si no pasaba eso, no ibas a verlo nunca. No. ¿Verdad? No, yo agradezco que eso sucedió. Claro. Siempre se Pero lo digo claro, a mi mujer, que me dice, no, pero vos sos radical, si no tomás medidas. Bueno, sí. Pero gracias a que sucedió eso, claro. Hoy yo puedo tomar esta decisión con la absoluta tranquilidad de conciencia y decir, sabiendo de verdad que estoy haciendo lo mejor por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi futuro, por el futuro de las personas que quiero. Sí, y aparte ya sabemos que, bueno, o no sabemos lo que viene, o sí ya sabemos, pero no. Ya sabemos lo que viene, sí, por eso, como sabíamos hace 3 años que se venía, todo se puede anticipar, todo se puede anticipar. A mí siempre me dicen, no, porque vos muchas veces decís, asumió el nuevo gobierno, yo empecé a criticar, y dije, esto va a ser, la calle es frente al mismo, cuando el gobierno de la calle es frente al mismo con desodorante, lo dije en marzo, abril de 2020. ¿Vaticinaste algo que...? Y claro, dicen, no, pero no es una cuestión de vaticinar. Es una cuestión de que si estás más o menos consustanciado con la realidad, si sabes interpretar, es como un modelo matemático, digo, no hay falla, no, es como una ecuación. Sí, pero viste que hay gente que no quiere ver la realidad. Hay gente que no quiere ver la realidad, hay que llamarse idea de la gente que vive encerrada en estos nichos, viviendas tumbas de vivientes que es en la ciudad, donde frente a una pantalla de televisión, una computadora, son absolutamente manipulables. Manipulados, son parte de una masa de gente que se mueve al son de directivas políticas o ni siquiera de intereses. Porque si me dijeras, bueno, hay gente que tiene un puesto en el gobierno, no son gente que necesariamente tenga eso. Se mueven en base al carisma de un líder, ¿no? Creen que un líder político es la verdad revelada. Entonces, como ya no creen en nada, ¿sí? Como ya no creen de pronto ni en Dios, no tienen ni un Dios para rezarle, ¿sí? Porque la crisis moral también implica necesariamente que haya una crisis religiosa. Es decir, mirá que yo no soy católico no soy creyente, pero te quiero decir, al no tener, al secularizar de alguna manera la religión, se transforma la política. Es una obsesión. En una religión. No. ¿Sí? ¿Vos te acordás la frase aquella de que la política es la continuación de la guerra por vías, ¿no? Aquella definición de Clausewitz, creo que era, bueno, pasa lo mismo con la religión, es decir, la política es la continuidad del pensamiento religioso, el pensamiento mágico. Ellos creen, de verdad, que un tipo que se sienta con posibilidad de acceder a la candidatura a la presidencia, puede ser capaz de cambiarle su vida, ¿no? Este país no va a cambiar. Ya sabemos que va a empeorar. Esto no va a mejorar. No va a suceder tal cosa. No va a venir un Mesías a sentarse en la torre ejecutiva a cambiar el país. No va a pasar porque la gente está podrida, porque la gente está podrida por dentro, porque la gente vive como mierda. Y el país básicamente está compuesto de lo que un país, una sociedad está compuesta de su gente. Y la gente en este país es una mierda. Entonces, estoy siempre generalizando, ¿no? Sí. Por supuesto que no estoy... Sí, es a todos. Pero básicamente no hay nada que pueda salvarnos. Entonces, lo que me parece a mí, en este momento de mi vida, que voy a cumplir 50 años, la he remado por todos los costados.
me parece que lo que hay que hacer es tratar de retirarse lo más posible, alejarse lo más posible de la sociedad, de la gente, Eso, ¿qué le y dirías? del elemento contaminante que son los conciudadanos, son los vecinos, ¿sí? Y tratar de armar un proyecto en el cual puedas estar ejerciendo tu libertad de manera cotidiana, enfrentado quizás a adversidades que tienen que ver con la soledad, es una adversidad por sí misma. El campo representa siempre una adversidad, cada día, estar afuera, es sacrificado en la vida, pero que hay un premio ahí, que es el premio de la libertad, es el premio de la autosuficiencia, es el premio... No te falta nada. Porque, si sos más o menos hábil y le metés lomo, no te va a faltar comida, ni agua, y en la medida que puedas conseguir también autoabastecerse, que eso sí, todavía es caro, el tema de los paneles solares, el tema de la energía, pero bueno, para eso están las velas. Yo, o los faroles, o los faroles, o la cola, esa. Sí, los faroles de la pantalla. Pero yo puedo prescindir de eso por ahora, no estoy, ya te digo, no estoy aparte, no quiero mandar un mensaje de tipo, eso sí, lo volvemos a la época de las cabanas. No, yo claro, yo me voy a convertir en un gurú y me voy a poner a meditar ahí en una cueva, no. Yo estoy haciendo una elección que es personal, pero no sabes qué contento que estoy, que lo estoy haciendo realmente, que es más o menos hace un mes y pico. ¿Ya lo habías hecho eso o no? No así de esta manera, con esta decisión y con un proyecto aparte que es de producción, porque estamos con amigos que, bueno, estamos produciendo. Contarle a la gente, ¿se puede contar? ¿No? Sí, pero todavía yo prefiero no, porque no hemos cosechado. Cuando tenga que tener la cosecha, vengo y hago el chivo para vender. Sí, porque ahí sí voy a tener que venir a la ciudad a vender. No hay otra. Buenísimo. Pero estamos, sí, un emprendimiento agrícola, agrario, que tiene que ver con cultivo, hongos, frutas, distintas. Y yo estoy contentazo, la verdad. Y hoy me decía una periodista argentina amiga que me dice, che, no sé, no hablas tan del libro de Camino López Estado, me decía, libro, ¿ya lo moviste? Le digo, no, ya lo moví y ya no lo voy a mover más, ya está, el tema ya fue. Ay, si yo no quiero mover, pero ¿y por qué no haces algo? Digo, cerré todo, le digo, Karina Mariana. Digo, cerré todo, Karina. ¿Cómo cerraste todo? ¿Estás hecho un ermitaño? Digo, no, es simplemente que bueno, llegué a este proceso de esta decisión. Me dice, ¿y no vas a volver nunca más? Mirá, la verdad, hoy siento que no, ¿viste? Pero tampoco soy la persona que... Claro, cerrar la puerta y ya está, y no la abren nunca más. No es así la vida, ¿no? Hoy siento, sí, que ahora para venir acá a la radio, ¿viste? Agarré 18 de julio y eso... ¿Te sentiste? Ay, no, ya me estoy sintiendo un bicho de afuera. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa si decís, cuando venís de afuera? No, el olor, ¿viste? Ya te parte al medio, el olor. El ruido de dormir. Todo, sí. Pero bueno. Bueno, yo te agradezco enormemente. No, yo te agradezco muchísimo a vos la invitación. Y estoy siempre a las órdenes porque digo, voy a estar allá, pero estoy viniendo a Montevideo, tengo los gurises acá, están yendo a la escuela, están yendo al liceo, están yendo a la facultad. Florencia va y viene, yo soy el que se queda un poco más allá. Y no es que ya te digo, no voy a hacer una eremita, no ir a vivir a Matusalén, que se va a vivir a la curva, no. Pero me estoy sí, tratando de adaptar a cierto modo de vida más sano y más... de esto y de esto. Ay, sí. De eso se trata todo. Ahí está. Te deseamos éxitos en tu nuevo proyecto. Muchas gracias. Que bueno, que puedas venir un día a traernos esas, aunque sea una... Sí, algún bollón, alguna cosa vamos a traer. Alguna cosa vamos a traer por lo menos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, los felicito por acá
bueno, el estudio, la radio, el programa, y espero volver pronto. ¿Cómo no? Sí. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Chau, chau. Hasta la próxima.